victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios, y todos decimos, y da un fuerte aplauso bíblico allí que suene. Bueno, iglesia, ¿están contentos de estar en la casa del Señor? Y sobre todo en el día del Señor, el día que el Señor hizo para nosotros, que consagramos para Él. El mensaje de hoy, como te decía, se llama providencia en la tormenta, o providencia en medio de la tormenta. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que reciben una palabra de parte del Señor, recibes una instrucción de Dios y le empiezas a obedecer, pero mientras obedeces la palabra de Dios, parece que en lugar de irte a la gloria, terminas yéndote como que a tormentas, a lugares difíciles. Parece que uno le dice, Señor, dame fortaleza, y el Señor te pone cosas difíciles para que tú resuelvas, ¿no? Así a veces actúa el Señor. Quizás tú estarás hoy en medio de una tormenta en tu vida, y no porque estés de rebelde. Quizás le estás sirviendo al Señor, estás obedeciendo al Señor, tienes fe, estás caminando en los caminos correctos, pero parece que estás en una tormenta y parece injusto. Pero yo quiero que usted sepa, quiero que usted comprenda, en esta misma posición que usted ha estado, como yo he estado, también estuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo en medio de una tormenta, fue náufrago, siendo prisionero, no por hacer lo incorrecto, sino por hacer lo correcto. Se metió en una tormenta, prisionero, por predicar el evangelio. Y la historia que te voy a predicar hoy está en Hechos capítulo 27, una historia que pocas veces se enseña o se ha predicado. Es todo el capítulo 27, pero quiero contarte la historia y que vayamos a unos versículos puntuales donde yo creo que vas a recibir una enseñanza hoy que va a transformar tu vida de una forma sobrenatural. Porque aquí la gente tiene que comprender que la mano de Dios está sobre ustedes. ¿Cuántos declaran y saben que la mano de Dios está sobre ustedes? Amén. La historia es bien interesante porque estamos en el clímax de lo que es Hechos, todo el libro de Hechos. Recordemos que el libro de Hechos lo escribió Lucas, uno de sus discípulos, el doctor Lucas. Y se nos narra que desde el capítulo anterior, de capítulos antes, que Pablo está prisionero a causa del evangelio. Él está siendo prisionero en Cesarea. Y Pablo, quiero que te imagines la historia y me sigas toda la historia para que comprendas la enseñanza profunda que va a bendecir tu vida. De hecho, si tú lees todo Hechos, ese capítulo está completamente y bien descrito por el doctor Lucas, cada cosa. Pero quiero contarte la historia con puntos importantes y luego que vayamos a ciertos versos que nos van a bendecir. Pablo está en Cesarea, prisionero a causa del evangelio, porque empezó a predicar de Jesucristo. Y Pablo, recordemos, para el que no lo sepa, Pablo era un judío de judíos, como él dice. Yo soy de la tribu, ¿verdad? Yo vengo de la tribu de Benjamín. Si alguien se puede jactar, soy yo. Y Pablo era conocido al principio porque él mataba cristianos. No porque salvara cristianos, sino porque él mataba cristianos. Si tú te decías yo amo a Cristo y Pablo te escuchaba, te cortaba la cabeza. Y Jesucristo se encuentra con él y le da un llamado, y por eso se vuelve el apóstol Pablo. Y ahora hace todo lo contrario a lo que él hacía. Obviamente esto causa furor en muchos judíos que negaban a Jesucristo, y él, estando en Cesarea predicando el evangelio, porque el ministerio de Pablo fue dado a los gentiles, o sea, gentiles, toda persona que no fuera de la raza o descendencia judía. Y como estaba en Cesarea predicando y el poder de Dios era eminente, ellos hacían señales, prodigios, la predicación, la gente se convertía, las multitudes llegaban y proclamaban que Jesús es Señor. Pues se molestaron y lo encarcelaron por cuestiones religiosas y quisieron usar la política. Pero algo que tenemos que notar en la historia de Pablo y en su biografía es que Pablo no solamente tenía la nacionalidad israelita, sino que él tenía la nacionalidad romana. Él tenía la nacionalidad de los romanos, entonces, de ese imperio romano. Entonces Pablo, como todo ciudadano romano,
podía apelar, así como hoy en día, a un juicio, porque me están juzgando mal, pues yo tengo derecho de ir a la corte. Y Pablo en Cesarea, siendo prisionero, por eso dice: yo quiero apelar mi injusticia en Roma. En Roma. Y él tenía el derecho, por ser ciudadano, a ir a apelar, aunque estaba siendo juzgado injustamente porque era mera cuestión política por ciertos rabinos judíos. Sin embargo, él iba a salir bien, pero él dice: yo voy a ir para allá. Ojo, esta historia se cumple la profecía de Hechos capítulo 23, donde Dios le dice a Pablo: tú vas a ir a Roma y a Europa a predicar el evangelio. Allá conocerán y tú vas a ir para allá. Lo que pasa es que Pablo pues no sabía cómo iba a ser, pero de que iba a llegar a Europa a predicar y a Roma el evangelio. Muchas veces Dios nos dice: vas a llegar a tal lugar, y no sabemos cómo. Estamos buscando el medio. En este caso el medio no fue pues gratificante, pero de que llegó, llegó. Entonces, en todo el Hechos 27 se nos muestran tres personajes importantes o principales. El primero es Julio, diga conmigo Julio. Julio el centurión, que era el que estaba encargado de llevar a Pablo y a otros prisioneros. Pero ojo, aunque Pablo era prisionero, no iba de la misma forma que iban los prisioneros que ya tenían un juicio establecido. No iba encadenado de la misma forma que iban, por ejemplo, los ladrones, los asesinos. Él iba prisionero, pero él iba para una corte. O sea, prisionero, pero de un estatus mejor, por así decirlo. Entonces sale Julio el centurión, que es el que se encarga de llevar a Pablo y a todos los prisioneros a Roma. Ellos están en Cesarea. Y Lucas, el doctor, que es su discípulo, junto con Aristarco se llama él, para ser preciso, Aristarco, ¿sí? Que es el otro discípulo de Pablo. Dicen: pues nosotros vamos contigo, porque lo quisieron acompañar, ¿verdad? Siendo discípulo, porque sabían que Dios iba a hacer algo grande allá en Roma. Entonces ahí sí me ponen el mapa, por favor. Entonces podemos ver que salen de aquí, desde Palestina, en el área de Cesarea, y van haciendo todo esto. Pero cuando llegan aquí a Mira, ellos toman la embarcación, se van por acá. Cuando llegan a Mira, Julio el centurión se topa con el dueño de un barco y unos capitanes marineros que venían trayendo grano desde Egipto, ¿sí? Desde acá de Egipto, iban a transportar grano hacia Roma. Pero acuérdense que estos son ciudades portuarias. Entonces fueron primero al puerto acá. Y cuando está Julio el centurión allí en Mira, pues para agarrar tiempo agarró el raid y dijo: pues si ustedes van para allá, voy a trasladar a todos mis prisioneros para su embarcación, que ustedes vienen de Egipto, y vamos para Roma, porque mientras más rápido lleguemos, pues mejor. Entonces cambian prácticamente la embarcación de prisioneros en Mira hacia el otro barco que lleva grano a Roma, que viene desde Egipto. Y ahí empieza una travesía. Y en ese barco está el dueño, está el capitán y los marineros, está Julio centurión y está Pablo. Y obviamente todos los demás, Lucas, Aristarco y todos los demás prisioneros. Miren qué interesante se pone la historia. Porque cuando tú lees Hechos, te dice la Biblia que ellos están entre otoño e invierno. ¿Cuántos de nosotros que vivimos aquí en Florida sabemos cómo se siente un viento de huracán? Tú sabes cuando va a venir un mal viento. Tú sientes un frío rico, pero te da miedo, porque qué rico frío, pero se ve que va a caer un aguacero, o se ve que va a venir un vientonal. Entonces están por acá, y Pablo, ya cuando van pasando por aquí, les dice: no continuemos. Se le acerca al marinero, al dueño y a Julio: no continuemos, porque no está bien el tiempo. Les recomiendo que mejor nos quedemos aquí en el puerto, porque si no puede que tengamos un montón de pérdidas materiales e incluso hasta pérdida de vida. Como el viento estaba así y querían aprovechar, el dueño del barco y el capitán le dijeron a Julio: no, vámonos mejor, hay que aprovechar esta brisa, vámonos para llegar a otra ciudad portuaria, que ellos querían llegar aquí, donde dice Crete, es Creta. Lo que pasa es que este mapa está en inglés. Querían llegar a este punto para hacer como que esperar allí, porque sabían que venía un mal tiempo. Julio el centurión dijo: bueno, pues yo le voy a hacer caso al que sabe. Y no le hicieron caso al apóstol Pablo, se fueron y agarraron la embarcación y se fueron.
Cuando ellos quieren llegar por acá, porque van manejando por costas, dice la escritura que se mete un huracán, literal, se mete un huracán. Yo creo que fue el huracán Ian, pero se mete un huracán. Y empieza el huracán y ellos empiezan a alejarse de la costa. Nunca llegaron al puerto porque querían llegar allí, pero se metió un huracán. Las olas empezaron bien altas, los vientos bien recios, pero dice la escritura que los marineros intentaban manejar el barco para acercarse a la costa porque querían llegar a Creta, pero que el viento estaba tan fuerte que no podían, y si mientras más peleaban con el viento, más se movía el barco. Y recordemos que era un barco grande porque llevaba, ¿verdad? Llevaba grano, y era un barco que transportaba cosas. Se estaba moviendo tanto que decidieron dejar que el viento los guiara. Soltaron el timón y dijeron: mira, no podemos contra el viento, no, si seguimos peleando con el viento nos vamos a voltear, que el viento nos guíe. Y ahí podemos ver en la línea, yo sé que la línea está así como que directa, pero realmente esto fueron círculos, círculos, círculos y círculos. Y entonces el viento los empieza a alejar y alejar y alejar, y ellos, como todo capitán de barco, como todo marinero, saben que de alguna u otra forma el mar se calma. Pues ellos esperaron al siguiente día, pero el siguiente día seguía igual o peor. Dice la misma Biblia que ellos empezaron a sacar los muebles, a sacar cierto cargamento, a tirar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el barco, como se movía tanto así, no querían que se hundiera por el peso y lo querían alivianar. El tercer día dijeron: pues vamos a esperar cómo va. Y el tercer día se puso peor. Y el tercer día empezaron a volver a tirar un montón de cosas para que se empezara como que a alivianar otra vez el barco. Pero pasaba el tiempo, pasaron los días y se ponía peor. Aquí es donde ya podemos ver que cuando ellos se estaban acercando acá y querían acercarse por acá, pues el viento los empezó a mover y estuvieron perdiendo por toda esta zona. Y aquí estuvieron 14 días en total. Y dice la Biblia que ellos no veían ni el sol, ni la luz de las estrellas, ni de la luna. Todo el tiempo estuvo oscuro. Todo el tiempo hubo tanta violencia en los mares, que dice la Biblia que ellos dijeron entre sí: somos náufragos, aquí se acabó. Se dieron por vencidos, se volvieron desesperanzados, dijeron: ya no hay esperanza. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban dispuestos ya a morirse de hambre, a ver qué es lo que iba a pasar, porque eran náufragos, no veían tierra, no conocían las tierras donde, o sea, la zona donde estaban. De hecho, cuando ellos llegan a Malta, no conocían ni siquiera la tierra, no conocían nada, y aparte de eso, no veían nada. Dijeron: mira, ya todo se acabó. Entonces el apóstol Pablo se pone de pie en medio de esa tormenta, en medio de la desesperanza, en medio de la pelea, porque imagínate, en un barco lleno de hombres así, seguro se estuvieron peleando, problema aquí, problema allá. Estaban racionando sus comidas apenas y comían. Pero Pablo se pone de pie y podemos leerlo en Hechos capítulo 27, versículo 21 en adelante, si lo tienen por favor. Dice la Biblia: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, cuando dice esto Lucas se refiere a que no comían como debían, porque sí tenían granos, sí tenían pan. Puesto en pie en medio de ellos dijo: habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es como que Pablo echándole limón a la herida. Se los dije, no hubiéramos salido porque nos hubiéramos evitado toda esta pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente ¿de qué cosa? Versículo siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien yo sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que vengan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Date cuenta cómo dice Pablo: tengan buen ánimo porque yo confío. ¿En quién confía Pablo? ¿En quién? En Dios. Tengan buen ánimo porque yo confío en Dios. Y aquí la historia empieza a ponerse, pero aquí estamos en el clímax de esta zona, de esta escena.
de esta historia son náufragos, no hay esperanza ya. Yo imagino a algunos hombres llorando porque no van a volver a ver a sus familiares. De toda la tripulación se dice que eran aproximadamente de 30 hasta 100 personas máximo los prisioneros. Los demás no eran prisioneros, eran trabajadores. Yo imagino toda la desesperanza, toda la frustración. Pablo se para y dice: mira, primero que nada se los dije. Yo creo que aquí fue Pablo tirándole simplemente sal a la herida y limón. Pero dice: pero estén tranquilos, todo va a estar bien, porque he hablado con Dios y Dios me dijo que vamos a tener vida. Solamente se va a perder una cosa, la nave, pero vamos a estar bien porque yo confío en Dios, dijo él. Cuando tú continúas la historia, dice que a la medianoche, yo imagino que eso Pablo lo dijo en la tardecita, a la medianoche ellos empiezan a sentir, porque como era un barco grande, que se estaban acercando a tierra. Lo sentían porque ellos empezaron a tirar unas anclas para ir calando, por así decirlo, dónde estaban, si había tierra cerca, porque como no veían nada, entonces se dieron cuenta que empezaron a ver que estaban cerca de una tierra y empezaron a tirar por allí. Y la historia nos dice que cuando se dieron cuenta que estaban cerca como que una tierra, a la medianoche, ¿sí? Uno de los tripulantes, los marineros, ¿saben ustedes cómo son los botes salvavidas que ponen al ladito del barco? Estaba un bote así y ellos, por según ir a checar, querían escaparse, pero Pablo los vio y le dijo a Julio: hey, si se van, nos morimos todos. Así que no se pueden ir, porque Dios dijo algo. Aquí salimos todos juntos, nadie se escapa. Entonces el centurión manda que corten el bote salvavidas y lo echen para que se vuelva más ligero, que se pierda. Y ahí cuenta la historia que ya cuando empieza a pasar esa medianoche y empiezan a darse cuenta de todo esto, Pablo agarra el pan, el verso 33 al 36 lo puedes ver, y dice que lo partió y le dijo a los 276 tripulantes: comamos ahora. Ahora esta expresión de que Pablo partió el pan e hizo que todo el mundo comiera, ¿qué les recuerda a ustedes? ¿A qué les recuerda? A la Eucaristía, a la Santa Cena, porque eso es que partió el pan. Es interesante porque en medio de la tormenta y en medio del naufragio y en medio de la pérdida que tienen y de la desesperación, Pablo les dice: todo va a estar bien, no se preocupen. Pasa el tiempo, pasan las horas y dice: mira, ahora vamos a partir el pan y quiero que todo el mundo coma. Quiero que todos coman, dice él. Y Pablo hace la Santa Cena. En medio de una tormenta lo que hace es partir el pan, y yo me imagino a Pablo predicando: este es el cuerpo de Cristo que dio por nosotros. Y de seguro tenían vino, obviamente, si eran marineros. Si no tenían vino, tenían ron. Y agarró y dijo: y agarren esto, y esto es la sangre de Jesucristo, bebámosla, porque Cristo está con nosotros. Y la gente lo hizo, la gente obedeció, que fueran agnósticos o no, creyeran en Dios o no creyeran en Dios. Hermano, cuando uno puede decir que es ateo, pero si tú vas a un avión y hay turbulencia, tú ves al ateo ponerse de rodillas. Tú ves al ateo decir: Señor, si tú existes, por favor, sálvame. A veces los problemas o las tormentas lo que hacen son una bendición para nosotros, porque nos acercan al Señor. Muchos de ustedes están aquí porque pasaron una tormenta en su vida que los hizo acercarse al Señor. Entonces, en medio del problema, ¿qué es lo que hizo Pablo? Tuvo la Santa Cena con todos ellos. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Muchas veces nosotros hacemos la Santa Cena únicamente en la iglesia. Te pregunto, ¿tú has hecho la Santa Cena alguna vez en tu casa? Estás pasando problemas, pero tú te has puesto a partir un pedazo ahí de sándwich, por lo menos, y un vino, jugo de uva, y hacer la oración: Señor, vive en mí. Y todos lo hicieron, ninguno se quejó. Y dicen que después de hacer la Santa Cena, todo el mundo cobró buen ánimo. Todo el mundo sintió a Jesús, todo el mundo cobró buen ánimo. Dijeron: hay esperanza. Porque cuando tú le das la bienvenida a Jesucristo, en medio de los problemas siempre va a haber esperanza, siempre. Entonces, en medio de los problemas, lo que tenemos que hacer nosotros es recordarnos siempre que Cristo vive en nosotros y que dio su sangre. Y Pablo lo que está diciendo es: vamos a estar bien porque Dios me lo dijo. Y celebremos porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en nosotros, y de esta vamos a salir libres. Hermanos, como les decía, ¿quién se iba a negar ante una situación así? Hasta el que no cree termina creyendo. A veces se dice que se tiene que tener más fe para no creer que creer. Y esto me recordaba una historia bien curiosa, porque allí en Campeche, en el estado de Campeche, donde yo vengo,
hay una isla que se llama Isla Arena. Y es una isla que es bien pequeñita, es turística. Pero es bien pequeñito, o sea, no hay nada. Esto se llama Isla Arena, o sea, y hay unos museos, cabañitas y todo eso. Y un día fuimos para allá y esa isla es famosa porque allí fue donde iba a vacacionar mucho un gran cantante mexicano que se llamaba Pedro Infante. Y Pedro iba para allá y ahí fue en esa zona, por esa zona donde se estrelló su avioneta, porque él iba a visitar mucho esa zona. De hecho, ahí hay un museo de él y todo eso. Y me acuerdo que fuimos en la familia, fuimos todos para allá y fuimos allá a pasar un fin de semana. Nos fuimos a unas cabañas, ahí rentamos unas cabañas bien bonito. Pero a mí como me encanta pescar y a mí me gusta todo ese tipo de actividades, y a mi abuelo también, y mi papá más o menos, pero mi papá se apunta, estaba mi tío, estaba la familia, contratamos un lanchero para ir a pescar. Mira, llévanos a pescar el día siguiente. El día que llegamos todo estaba bonito, el día siguiente amaneció, el agua estaba negra y estaba picada el agua, estaba así horrible. Pero sin embargo los hombres tenemos una particularidad. Las mujeres no me van a dejar mentir. Los hombres somos tercos. ¿Sí o no? Amén, dicen, sí. No les cuesta decirlo. Y dijimos, no importa, vamos a pescar. Y los lancheros como conocen un montón, pues dicen, no está tan mal. Pero estaba así. Nos preparamos las neveras para ir a pescar. Pescamos un montón, quiero que sepan. O sea, nos ponía 3 anzuelos, lo tirábamos y salían 3 peces. De verdad no les miento. O sea, pescábamos de verdad. Pero cuando nos montamos, no, usted no piense que es o sea, yo le digo a usted un bote así, y usted piensa que es un botecito, un yate. Eso es una lancha, de esa lancha así larga, azul, que se está pelando, que si tú no tienes zapatos, te entierras una astilla allí en la uña. O sea, íbamos allí, cuando empezamos a entrar mar adentro, que se empieza a perder de vista la costa, el lanchero va tranquilo, hermanos, eso iba, o sea, el trasero de uno iba así, porque ese iba brincando, pum, y le decíamos, para, y el tipo iba. Pero ese viaje nos acompañó un empleado de mi papá, que estaba yendo a la iglesia, y esto es lo bien curioso que nunca se me olvida. Estaba yendo a la iglesia, ya había sido bautizado y todo, y estaba el empleado de mi papá allí, y nos acompañó, íbamos ahí, y cuando en eso todos estamos como que, mira, si nos empezó a dar miedo, porque estaba, y en una de esas lo volteamos a ver, y el tipo está. Y le decimos, Darío, ¿pero por qué te persignas si tú eres cristiano, si ya te bautizaste? Y dice, por si acaso. Yo quiero estar bien, si nos pasa algo, pues yo ya estuve en los 2 lados y en los 2 bandos, pues. Nos hemos pegado una risa, nos reíamos de todo el viaje. Lo que hablamos fue, ¿de verdad que este tipo sí es inteligente? Digo, si pasa algo, por si acaso. En los momentos difíciles, siempre es muy más vulnerable a que consigas o que puedas conectarte con Dios, porque mucha gente no va a aprender a menos que le dé cuero. Y Dios a veces actúa de esa forma. Pero para continuar con esta bella historia, cuando Pablo termina de partir el pan, dice que a la mañana siguiente, que logran ver un poquito mejor, ven una bahía. Ponme el mapa otra vez. Están ellos en una bahía y ven una costa y llegaron a la isla de Malta, que es esta. Y vieron la bahía y lo que hicieron fue levantar las anclas que tenían del barco, volver a tirar todo, incluso el grano lo tiraron, todo el peso lo tiraron para que el agua los llevara. El huracán no se había ido, seguía allí. Entonces ellos empezaron a navegar hacia la bahía, pero en la bahía se encalla otra vez el barco, pero se encalla de frente y las olas le pegaban al barco por atrás, y dice la historia que le pegaban tan fuerte que el barco se empezó a romper y a destruir. Date cuenta la frustración de todos ellos. Están náufragos, Pablo está allí, Pablo sea como sea es un prisionero, están toda esta gente como que preocupados, y cuando ven que se empieza a romper, la única opción es tirarse al agua y nadar para la tierra. Y los soldados que estaban en el barco dicen, creo que lo mejor que podemos hacer es matar a todos los prisioneros. Imagínate, tú estás viviendo problema, mala noticia, y tú dices, pero Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Ahora me quieren matar? Y Julio el centurión dice, no, aquí salimos todos vivos, porque ellos no querían que ningún prisionero se tirara al agua para que no escapase por X o por Y. Pero dijeron, no, todos nos vamos a mantener juntos. Los que sabían nadar se tiraron al agua, nadaron,
y otros se tuvieron que ir en pedazos de tabla, pero llegaron todos a la orilla, llegaron sanos y salvos, y ahí llegaron a esa primera isla, y ahí fue donde ellos entraron a Europa y donde empezaron a predicar el evangelio a todos los europeos, y llegó la gloria de Dios para esa zona. Eso fue maravilloso. De hecho, es interesante la historia porque Pablo llega y están allí, y ahí es donde se empiezan a topar con la primera, ahora sí que la filosofía griega, la filosofía de esa zona. Empiezan ellos de hecho, cuando Pablo llega, la gente pensaba que él era Zeus, porque él llega, están todos cansados, empiezan, como estaba la lluvia y el huracán seguía, empiezan a hacer una fogata, y estaba la gente nativa de allí, y él agarra palos, y mientras que agarra palos para echarlo al fuego, una serpiente le muerde la mano para variar. Y la gente esperando como que se va a morir. No está hinchado, pero el tipo seguía bien. Y ahí él empezó a hacer milagros, empezó a predicar la palabra de Dios, y muchos empezaron a rendirse hacia Jesús y declarar a Jesús el Señor. Mucha gente lo empezó a hacer allí. Ahora, hay unos puntos que yo quiero que tú y yo comprendamos de esta historia que nos van a bendecir de una forma sobrenatural. Porque es una historia que parece tragedia, pero lleva gloria. Una historia donde hay desesperación, pero hay gloria y hay bendición. Una historia donde hay problema, pero hay providencia en todo momento. Lo que quiero que comprendas primero es que el barco no es la promesa. Muchas veces nosotros confundimos el medio con el fin. Hoy hay personas que están en algún punto de su vida, en alguna tormenta de su vida, donde dicen: hoy es el final de mi vida. Con esta situación ya se acabó todo. Y pensamos que el barco en el que estamos es el fin de nuestro llamado. Se acabó, no voy a ver mi casa, no voy a ver la salud, no voy a ver la salvación. Mi familia está hecha a pedazos ahora. Yo le sirvo a Dios y mi familia se pelea más. Y tú piensas, este es el fin. Hay una situación en tu matrimonio donde tú estás diciendo, ya se acabó, este es el fin. Pero hermanos, muchas veces el barco y la tormenta son el medio, no es el fin. Y esto quiero que te lo grabes tanto en el corazón. El barco simplemente era el método. Y quiero que usted comprenda que a veces Dios permite que el barco se hunda para que tú entiendas que tú no dependes del barco, sino dependes de la promesa de Dios. ¿Me están escuchando? Nosotros, el barco puede significar tu estatus, tu seguridad, tu protección, tu dinero, lo que tú quieras. Pero Dios va a permitir muchas veces que se hundan nuestros barcos para que comprendamos que lo que nos mantiene firmes y lo que nos salva no es el barco, sino es la palabra de Dios. Dios permite que los barcos se hundan para que Él sea el que nos salve. Y Pablo tenía algo bien claro, y podemos leer Isaías 43:2 y también Salmos 27. Mira lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá ¿en quién? En ti, nada. Pero me gusta porque la Biblia no dice lo siguiente. Dice, no vas a pasar por aguas, te voy a librar de los ríos, te voy a librar del fuego. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice, cuando tú pases por las aguas como Moisés, cuando pases por los ríos como Josué, cuando pases por el fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, nada te va a pasar. Pero tienes que saber que vas a pasar por allí. Y Pablo tenía esto bien claro en su corazón. Estoy pasando un naufragio, estoy en medio de una tormenta, se está cayendo todo, pero nada me va a pasar porque Dios me protege en todo momento. Y esto es algo que los hijos de Dios tienen que comprender en sus vidas, que Dios siempre nos va a proveer protección. Dios siempre nos va a proveer, ahora sí que el cuidado hacia nosotros, nos va a sacar adelante. Y tú dirás, pero mi barco se está hundiendo. Deja que el barco se hunda, porque tu Salvador no es el barco, tu Salvador es Jesús. Mira lo que dice Salmos 27. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros, ¿en quién confiamos? En el nombre de Jehová. La gente puede confiar en su estatus, en sus títulos universitarios, en su nacionalidad, pero la gente puede confiar en eso. Pero tú y yo, ¿en quién confiamos? En Dios Todopoderoso. La gente puede confiar, es que el barco es lo único que tenemos. Yo no tengo el barco nada más.
Tengo a Dios que habita en mi corazón. Por eso Pablo les hizo tomar la Santa Cena, para que supieran que el barco no era su salvación, que la salvación era Jesucristo en sus corazones. Entonces el barco no es la promesa. Quizás te está yendo bien ahora mismo porque estás en un medio, pero el barco no es el fin. No lo des por sentado. Deja de decir se acabó simplemente porque estás atravesando una mala temporada. Hoy Dios te trajo a ti y me trajo a mí para que escucháramos que lo que Dios no quiere es que tengamos una fe de náufragos. Y algunos quizás están como Pablo, como que se sienten náufragos, pero nuestra fe no se vuelve náufraga cuando se hunde el barco o cuando quedamos solos. Nuestra fe se vuelve náufraga cuando olvidamos quién nos dio la promesa. Y hay personas aquí que tienen que escuchar este mensaje porque están pasando momentos muy difíciles en sus vidas y se han olvidado quién les dio la promesa. Ves que estás por perder la casa y lo primero que haces es gritar: ay, voy a perder la casa, se acabó esta vez, ahora sí me chavé. Mi familia, mis hijos se fueron de casa, ahora sí se dividió mi familia. Mi esposo, ahora sí se volvió un problema. Mi negocio, ahora sí con esta se acaba mi negocio. Hermanos, si Dios te dio una palabra, tu fe debe estar puesta en la palabra. El barco se puede hundir, pero Dios va a permitir que el barco se caiga para que, de nuevo te lo remarco, para que comprendas que tu salvación viene del Señor. No viene del barco ni de tus provisiones que tú tienes, sino depende de lo que Dios te va a dar a ti. Otro punto que quiero que comprendamos es que Dios está en control incluso del caos. Pablo se convirtió en un líder. Me gustaría que puedas subir la banda completa, por favor. Pablo se convirtió en un líder en medio del problema. La gente estaba llena de caos, pero este hombre se para y dice, primero que nada, le gustó remarcar lo que él dijo. Se los dije, pero recuerden, Dios nos va a preservar la vida, solamente vamos a perder el barco. Así que no se aferren al barco. Yo confío en mi Dios que vamos a salir de esta. Hay alguien aquí que puede decir como el apóstol Pablo: yo confío en Dios que vamos a salir de esta. Más o menos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí pueden decir: yo confío en Dios que vamos a salir de esta? ¿Lo puedes creer? Iglesia, ¿lo puedes creer de verdad? ¿Puedes escuchar un fuerte amén o simplemente un medio amén? Y esta es la parte que me interesa que grabes en tu corazón, porque aquí es donde falla mucha gente que dice decir soy cristiano. Estamos viviendo momentos difíciles, problemas en el mundo, en la sociedad. Y lo que más me molesta es que la gente cristiana esté corriendo por el barco que se llama mundo diciendo nos vamos a morir. Cristianos poniendo en las redes sociales: se acabó todo, Cristo viene, prepárense para lo peor. ¿Dónde ves tú el lenguaje de los apóstoles de esa forma? El lenguaje de los apóstoles siempre fue: se viene lo mejor, en Cristo seremos bendecidos. Vamos a pasar problemas, pero de los problemas vamos a salir. Eso es lo que decían los apóstoles todo el tiempo. No andaban diciendo prepárense para una muerte inminente. No, hermano. Lo que pasa es que la gente, como se les empieza a hundir el barco, empiezan a gritar: ay, Señor, el barco, me voy a morir. Pero se les olvida que Cristo está ahí en el barco. Y si el barco se va, prepárate para caminar en el agua. Si se te hunde el barco, prepárate para caminar en el agua. Tú no sabes cómo vas a llegar a Roma, hablando de forma analógica, ¿verdad? Esta analogía. Tú no sabes cómo vas a llegar a Roma, pero vas a llegar a la tierra que Dios te mandó. Y si se hunde todo, pues vas a caminar en el agua, no sé, o volar, pero el Señor te va a llevar a ese lugar. Y aquí es donde quiero de nuevo que lo comprendas. El mundo te va a decir: no hay esperanza. El mundo te va a decir: no hay oportunidad. El mundo va a gritar: nos vamos a morir, nos vamos a perder, vamos a perecer, vamos a fallar. Es lo que el mundo te va a decir. Tu familia está rota,
Tu matrimonio se va a romper, tus hijos no van a volver a casa, tu familia está mal, hermano. El mundo va a decir eso, pero los hijos de Dios tenemos que decir: yo tengo una promesa. Mientras el mundo dice nos morimos, nosotros decimos: nosotros tenemos promesa. ¿Alguien de aquí tiene promesa? ¿Alguien de aquí tiene una palabra de parte del Señor? El mundo va a decir: no se puede. Pero ¿qué es lo que tú vas a decir? Yo tengo una promesa. Y eso es lo que tienes que guardar en tu corazón y en tu psiquis. ¿Tienes promesa? Te pregunto, ¿quién de aquí tiene promesa de parte del Señor? ¿Qué importa si se hunde el barco? ¿Qué importa si estás en medio de un ciclón? ¿Qué importa si estás en medio de un huracán? Si tú tienes una promesa, deja que los demás griten: nos vamos a morir. Tú di: yo tengo una promesa. La gente, los cristianos se preocupan: mira lo que está pasando en el mundo, pastor, que pase lo que pase, yo me rijo por lo que dice el reino de los cielos. Es que la inflación, es que Dios me va a proveer más. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, porque Dios nos cuida. Y lo que igual es importante que nos enseña el texto es que el naufragio es parte del milagro. Porque no solamente fue salvo Pablo, Lucas, fueron salvos todos los demás. Y por causa de Pablo, aunque los demás merecían muerte, fueron salvos. Y tú tienes que saber que a causa de tu fe, el Señor puede salvar tu casa, puede salvar tu familia. Y nunca lo dudes, porque si tú eres una persona que carga con promesa, tienes que caminar confiado. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo voy a ser bendito. Yo voy a ser salvo. Yo voy a ser próspero. Yo voy a ser sano. ¿Por qué, pastor? No por capricho, es porque cargas una promesa. No hay de otra. Nos va a dar miedo, nos va a dar incertidumbre, nos va a dar ansiedad. Claro que nos puede venir, pero siempre recuérdate: yo cargo una promesa. Y si Dios me dijo que voy a llegar, quiere decir que voy a llegar. Si Dios me dijo que voy a llegar, quiere decir que voy. Así que voltea a ver a la persona que está junto a ti. Voltea a ver a la persona con la que tú veniste. Míralo a los ojos y dile: vas a llegar. Si Dios lo dijo, lo vas a lograr. Dios va a proveer. No sé de dónde, pero la provisión va a venir. No sé de dónde, pero la sanidad va a venir. No sé cómo, pero el Señor lo va a hacer. Tú no lo sabes, pero el Señor lo va a hacer. Así que en lugar de andar llorando porque el barco está perdido, estamos alabando al Señor y diciendo: Señor, en esta tormenta hay un milagro. En esta tormenta hay un propósito. Alguien puede creerlo. En esta tormenta hay un propósito. Porque vamos a llegar. ¿Lo sabemos? Vamos a llegar. Es para que salgamos de la iglesia no pidiéndole al Señor que pare la tormenta, porque eso es lo que yo quiero que comprendas. Esta es la línea melódica del mensaje, que muchas veces Dios no va a parar la tormenta, pero se te va a presentar en la tormenta. Hay veces que Dios la va a calmar, sí, pero hay veces que no. Pero tienes que comprender que en medio del huracán hay una promesa. En medio del huracán hay providencia. Puede que estés en tormentas hoy, pero también tienes que comprender que hoy mismo tienes providencia de aquel que te cuida, porque tú has visto al que te ve y Él te está mirando en cada situación de tu vida. No importa si estás en la peor tormenta de tu vida en este momento. Cargas una promesa. Y eso es lo más importante. Cargas una promesa, porque la mano de Dios está sobre ¿quién? Sobre ti. Pon la mano ahí y di: la mano de Dios está sobre mí. Hay una promesa que Dios me dio. Hay una palabra que Dios me dio. Lo que Dios está esperando es que sus hijos corran con una palabra. Lo que Dios está esperando es que sus hijos vivan con la palabra. Vamos a salir de aquí y aunque se nos caiga el barco, todo va a estar bien.
Aunque parezca que estás perdiendo lo más preciado de tu vida, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque hay una promesa que Dios te dio. Y vas a llegar a puerto seguro. Aunque veas que tu familia se está destrozando, aunque tú le sirves al Señor, hay una promesa. Y todo va a estar bien. Ayer y anteayer se vivió noches de gloria en Ciudad del Carmen. Y mi casa estaba destrozada hace muchísimos años. Y mi mamá le creyó al Señor. Y aunque mi papá se ponía peor y peor y peor y peor, mi mamá siempre decía: yo y mi casa serviremos al Señor porque hay una promesa. Y años después, Dios usó a mi papá y a mi mamá para guiar el evento históricamente más grande en nuestro estado, del Evangelio. Porque hay una promesa. Y cuando veíamos a mi papá entrar borracho a la casa, mi mamá nos decía: hay una promesa, hay una promesa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Los barcos se van a hundir, pero la promesa siempre nos va a mantener firmes. Los barcos se pueden hundir. Lo que tú tienes hoy se puede caer. Dios no lo quiera, pero lo que tú tienes hoy se puede caer. Pero si tú tienes una promesa, la gloria postrera será mayor que la primera. Y le quiero profetizar a cada persona que está aquí, por la palabra de Dios, no por mis palabras, vas a llegar a puerto seguro si tú sigues al Señor. Así que no tengas miedo de perder tu barco. No tengas miedo de perder tu barca. No tengas miedo de perder tus recursos. No tengas miedo de perder tus conexiones, de tu seguridad, tu estatus. No tengas miedo. Ten miedo de perder al Señor. Ten miedo de perder a Cristo. No tengas miedo de lo demás. La barca se va a hundir, pero la gloria que viene va a ser mejor en el nombre de Cristo Jesús. Así que hoy nos vamos a levantar, no porque el mar se calmó. Hoy nos vamos a levantar porque en medio del océano, en medio de las aguas turbulentas, vamos a partir el pan y le vamos a decir: Jesús, tú vives en mí. Vamos a tomar el vino y vamos a decir: Señor, tu sangre me ha limpiado. Tú eres mi salvación. En medio de la tempestad, nosotros nos vamos a levantar y vamos a decir: vamos a puerto seguro. No importa lo que vayamos a perder, vamos a puerto seguro. ¿Hay alguien aquí que pueda creer esta palabra conmigo? ¿Hay alguien aquí que se pueda poner de pie? ¿Hay alguien aquí que pueda decir?